Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, ya sabes que vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Al final del vídeo, Leo, te voy a dar un mensaje especial en el cual trabajaré con la bola de cristal. Vamos a ir comenzando, Leo. ¿Cómo están las energías? Leo, en lo laboral, habla muy claro. ¿Qué has sembrado? Eso es lo que vas a recoger, ni más ni menos. Aquí están hablando clarísimo. Leo que no tenéis trabajo. Hay dos oportunidades, pero una de ellas sabes tú perfectamente, Leo, que no es viable para ti. No es viable porque es algo que aparte tendría como un periodo sería un periodo de tiempo bastante corto, ¿bien? Y sería algo como no del todo, vamos a decir, legal, ¿vale? Porque es la realidad. Entonces, aquí dicen las cartas que tú tomarás tu decisión, cada uno tomará la decisión que quiera tomar y ya. No me sale una firma de contrato, Leo, si te digo. No me está saliendo. Los Leo que tenéis un negocio. Estás muy deciso. Deciso, como muy echado para adelante a tomar una decisión, ¿no? Y lo tienes muy claro. Pero míralo todo muy bien, Leo. Porque esto que tú tienes tan claro hoy, mañana quizás no lo tengas tan claro. Así que yo te diría, Leo, que tienes un negocio, antes de tomar esa decisión, piénsalo muy bien, míralo todo muy bien, que no vaya a haber en un futuro una pérdida considerable de dinero. Vamos a seguir. Seguimos, Leo, con tu economía. Ahora mismo lo que hay o lo que tienes, digamos, es seguro, ¿no? Respecto a tu economía, dicen las cartas, lo que hay ahora mismo es seguro. Hay una especie de confusión respecto a alguna vivienda o algo por el estilo. De confusión o de no tener las cosas muy claras con esto, ¿no? De si de verdad hay una ganancia, no hay una ganancia con todo esto. Entonces, realmente, dicen, no es que haya una gran ganancia. Es que es una cosa por otra. No me salen grandes cantidades de dinero, Leo. Me sale que lo que tú tengas o lo que hayas conseguido a día de hoy es algo seguro para ti. Pero por la trayectoria de tu tirada anterior, con el tema del trabajo, ¿no? Te diría que no arriesgues demasiado de cara a futuro, ¿bien? Muy importante. Vamos a seguir. Seguimos, Leo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Leo que estáis solteros. Ahora mismo en la posición que estáis, no estáis por la labor
de tener una relación formal. No estáis por la labor, estáis en pleno momento de vuestra vida que estáis bien con vosotros mismos y no os planteáis tener nada, pero vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver, Leo, que estáis solteros. Ahora mismo te interesa tú, tu persona. Y claro que yo veo gente que se acerca a ti, pero es gente que tú sabes que, bueno, pues que en cierto modo te pueden generar algún tipo de daño de cara a futuro, como que van a lo que van, como que esto a ti ya no te interesa. Dos personas en concreto estoy viendo, Leo. ¿Serían importantes estas personas? Ahora mismo, por lo que aquí sale, dicen que por parte tuya, no. Por parte tuya, no. Pero que todo esto dará un cambio y dará un giro y tu manera de pensar dará un cambio. Y evidentemente va a llegar un momento en el que tú te vas a enamorar de alguien, y eso está clarísimo. Ahora mismo, presente a día de hoy, te digo no, porque tú no quieres tampoco. Porque tú estás frenando todo eso. Vamos a ver, de cara a futuro. Vamos a seguir, Leo. Leo, de cara a futuro, ¿llegará una persona importante a tu vida? Sí. Llegará alguien a tu vida que lo cambiará todo, pero que antes de este alguien que lo cambiará todo, tienes que vivir, parece ser, una historia con una persona que podría estar relacionada con el trabajo, que esto se convertiría en un triángulo amoroso. Antes de la persona importante vivirías esta historia que se puede convertir en un triángulo amoroso. Por eso, en este caso, Leo, no me gustaría que te limite en el tiempo esta tirada. Porque muchos de vosotros posiblemente estéis ya en esta situación que yo te estoy comentando, de un triángulo amoroso relacionado con lo laboral. A otros de vosotros ni siquiera ha llegado esta situación, ¿bien? Por eso quiero que esta tirada de hoy la tengas presente como de cara a futuro. No de la tengas presente a día de hoy, ¿no? O en este mes. Vamos a seguir. Leo, que estáis solteros. Es que la calma que tú tienes ahora mismo, Leo, en tu interior, no accedes a juegos y a tonterías. Así lo dicen las cartas. Tú no dejas a nadie entrar. Es como si pusieras una barrera y decir, aquí está el límite. Y no dejas a nadie entrar. Ya sale clarísimo. O sea que por tu parte te dirían, no, aquí sale de cara a futuro. Llegará un momento que todo esto cambiará, que la persona de tu vida está ahí por destino. Claro que sí, pero no ha llegado. Y no llega porque tú ahora mismo no quieres tampoco que llegue, ¿eh, Leo? La persona de tu futuro, persona importante, Leo, puede ser un poquito mayor que tú. Y después de llegar a entender que has vivido un triángulo amoroso el cual no te llevó ni te iba a llevar a nada, después de esto es cuando tú decides cambios. Cambios que harán que lleguen esta persona importante, que a día de hoy no ha llegado. Voy a apuntar un número, Leo, que voy a querer que tengas en cuenta, ¿vale? A lo largo de esta semana, un número que te voy a dar al final del vídeo. Bien, vamos a ir continuando, Leo. Solteros, no os vayáis, porque cuando termine con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y los que estáis de novios, ya sabéis que os voy a hacer una tirada en la cual
te voy a dar un mensaje especial del amor. Bueno, vamos a continuar, Leo, casados en convivencia y novios. Hay ciertas cosas que enturbian vuestra felicidad, voy a decir. Y no te voy a hablar de cosas emocionales ni de cosas sentimentales, Leo. Te puedo hablar de otras cosas. Y que estas cosas realmente pueden más, en cierto modo, que lo sentimental, ¿no? Entonces, esto es realmente lo que enturbia la felicidad como pareja, ¿vale? Vamos a decirlo así. Vamos a ver qué más, Leo. Vamos a ver qué más sale por aquí. Leo, casados en convivencia y novios, lo que no te resuene de esta lectura, lo que no vaya contigo, lo dejas pasar. Si no te sientes identificado con este vídeo de tu horóscopo, puedes mirar tu signo ascendente. O si eres tú, pareja de Leo, que me estás viendo y no identificas nada con la situación que tienes con tu pareja, miras el signo ascendente también. Leo, tengo que decir que en esta relación hay, como te he dicho antes, se le están dando prioridades a otras cuestiones y que estamos dejando de lado lo que es lo emocional, ¿eh? Leo, esto sale muy marcado. Que en este caso, voy a hablar, es que quiero hablar claro, venga, sí, voy a hablar claro. Leo, otro tipo de intereses, y te voy a hablar de intereses materiales, es lo que está enturbiando la relación, ¿vale? Quizás estemos centrados en conseguir ciertos objetivos y estamos dejando lo que es la relación a un lado. Nos estamos olvidando de que tenemos ahí una personita y esto es lo que está marcando. Que quizás os esté pasando por ambas partes. No tiene por qué pasarle esto a una sola parte. Puede estar pasando a ambas partes. Bien, se avecinan cambios para muchos de vosotros, Leo, y cambios que son de domicilio. Cambios de domicilio para muchos de vosotros. Eso está marcando bastante. Vamos a seguir. Vamos a hacer una general. ¿Pensáis que se puede volver a repetir una historia del pasado? Una situación, no tiene por qué ser con la misma persona, ¿eh? Puede ser una situación y no una historia con la misma persona. Puede pasar. Puede pasar. Que nos estemos equivocando y que vuelvan a ocurrir cosas que ya pasaron en un pasado. Con esto hay que tener cuidado. Leo, mucho cuidado. Vamos a ver los sentimientos en esta relación. Hay sentimientos en esta relación, pero noto que algo está cambiando aquí. Noto que algo está cambiando. No sé si vosotros que habéis cambiado el uno para con el otro o algo así.
problemas con hijos podrían estar haciendo también que cambiaseis. Y no precisamente para bien de la relación, Leo. Yo te voy a decir qué sentimientos veo, como te he dicho, pero este cambio que yo veo aquí, a mí en cierto modo me asusta, porque tiene que ver mucho, sobre todo los que tengáis hijos adolescentes, ¿eh? Tiene que ver mucho aquí esto. Vamos a ver qué más. Leo, casados, en convivencia y novios. Voy a decir algo, como he dicho antes, si no te sientes identificado con esta tirada, te miras tu signo ascendente o lo dejas pasar directamente. Yo te voy a decir lo que veo. Y lo que veo es que tu pasado es más seguro que tu futuro. En cuestiones amorosas. Tu pasado estaba más seguro que tu futuro amoroso. Leo, te digo lo que veo. Lo siento, igual debería adornar las cosas más, ¿no? O decírtelas en papel de regalo, Leo, pero es que yo no puedo decirte las cosas de otra forma. No puedo decirte algo que no es tampoco. Quédate con eso y son cosas que se pueden solucionar a día de hoy. Los Leo que estáis de novios. Hoy estamos calmados, mañana no. ¿Qué está pasando aquí? Pues está pasando que hay muchas personas que opinan demasiado sobre tu relación. Si estamos o no muy metidos en la relación. Esto es lo que está sucediendo. Las cosas se irán calmando poquito a poco, sí, pero deberíais de mirar de con quién os rodeáis. Leo que estáis de novios. Vamos a seguir con tu mensaje especial del amor. Si uno cree que por ese lado tiene los caminos abiertos, por mucho que te digan, si tú lo crees así, vas a ir por ese lado. Así que independientemente, Leo, te equivoques o no te equivoques, coge el lado que tú crees que es el correcto para ti. Porque de las equivocaciones es que también se aprende. Vamos a seguir. Seguimos. Leo, seguimos con tu salud y no te me vayas, Leo, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje especial. Para los que estéis esperando noticias de las pruebas que os hayáis hecho hace poco, dicen las cartas, recibes buenas noticias, ¿bien? Sí quiero que os cuidéis los problemas de garganta, ¿bien? Que es lo que está marcando bastante. Pero como siempre os digo, Leo, ya sabéis que no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos con este mensaje general, el cual ya sabéis que voy a trabajar también con la bola de cristal, Leo. Leo, vamos a ver. Bueno. Si tú piensas, Leo, que algo está parado totalmente,
es que tú debes de hacer algún tipo de movimiento para que se reanude de nuevo, ¿bien? Hay alguien que se me muestra con los brazos abiertos, aquí, como si estuviera esperando algo de ti, o como incluso como si estuviera esperando a alguien, ¿no? Es una persona delgadita, ¿eh? Veo una persona delgadita. Una persona que posiblemente le gustara muchísimo vestir de blanco. Y bastante creyente. El número 4 me lo está mostrando mucho esta persona. No sé qué tenga que ver ese número 4. Y la letra E. La letra E. Leo, está marcando bastante también con esta persona, así que algo tiene que ver. Leo, te voy a dar el número 20 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti. Recordarte lo que te he dicho, si quieres que algo se mueva, no pienses que simplemente estás estancado, que a lo mejor le tienes que dar tú un empujón. Y nada más, Leo, que decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos la próxima semana.